¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Dicen buenos días. Buenos días, Licenciado, buenos licenciado. días. Licenciado. Buenos días, buenos días, licenciado. Bueno, Buenos días, licenciado. buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las actividades que nosotros tenemos en la plataforma Canvas, ¿no? De igual manera, pues, si nos hace falta algún documento, algún certificado, tratarlo de entregar lo más pronto posible, ¿no? Recordemos que ustedes ya están en tercero y por lo general el proceso es un poquito más rápido, ¿no? Obviamente, pues el tener documentos, el tener certificados, el tener directamente los requisitos necesariamente para ingresar al proceso de titulación, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día directamente en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Entonces, son parámetros que nosotros también debemos cumplirlos, ¿no? Regálenme un segundito, por favor. Parece que por el tema de las lluvias, sí, nos están afectando un poquito por mi sector. A ver, regálenme un segundito, por favor. Ya les comparto pantalla. Bien, entonces, como les mencionaba, ¿no? Tercero es sumamente importante y obviamente, pues ustedes deben mantener tanto los requerimientos al día como el tratar de tener las pensiones, ¿no? ¿Me confirman, por favor, la clase está siendo grabada? Sí, licenciado. Sí, licenciado. La clase está siendo grabada. Listo, muy bien. Entonces, chicos, bueno, como ustedes saben, pues nosotros, la anterior, bueno, hace 15 días que nosotros trabajamos directamente, hablábamos un poquito acerca del proceso de la conquista por parte de los europeos al continente americano, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba el español que logró derrotar a los incas? No era ¿Cómo se Pizarro. llamaba? El que traicionó a los incas, Pizarro. Excelente, muy bien, Francisco Pizarro, ¿no? Pizarro. Que fue el español que directamente logró llegar, ¿sí? Al continente americano y tuvo el contacto directo con los incas, ¿no? Especialmente con el líder absoluto conocido como Atahualpa, ¿sí? Como ustedes saben, Atahualpa directamente era el representante más importante de los incas y que obviamente recientemente había tenido pues un conflicto con su medio hermano, ¿no? Con Huáscar. Y eventualmente pues tuvo una lucha muy fuerte, capturó a Huáscar, lo asesinó y después directamente apareció la llegada de los españoles al mando de Francisco Pizarro, ¿no? Y fue un momento en donde Pizarro directamente aprovechó la debilidad del imperio y obviamente pues lo capturó y después obviamente lo sometió, ¿no? Y de ahí directamente nosotros podemos establecer que los españoles empezaron a crear lo que son departamentos administrativos, empezaron directamente a custodiar estos territorios, empezaron a crear lo que son reales audiencias, virreinatos, aquí también podemos establecer las capitanías generales y poco a poco pues lograron someter a la población nativa y empezaron a darse una mezcla de culturas dentro del continente americano, ¿no? En la élite se encontraban los españoles, después los criollos, los mestizos, los indígenas, mulatos, zambos, indios, afrodescendientes, que prácticamente las clases sociales estaban determinadas, ¿no?
y obviamente todos los territorios estaban bajo el control de los españoles. Sin embargo, con el pasar del tiempo y a raíz directamente de la explotación de los españoles, empezaron a darse lo que es las liberales, es decir, las reuniones liberales con la finalidad directamente de expulsar a los españoles y directamente tener un gobierno democrático republicano y a no depender directamente de los españoles como tal, ¿no? Entonces, aquí aparecen lo que son crisis muy fuertes entre los españoles y los criollos. Los criollos que prácticamente eran españoles nacidos en el continente americano y que obviamente no veían con buenos ojos a que los españoles prácticamente lograran explotar estos recursos, lograran directamente enviárselos a España y sobre todo a estar sometidos directamente hacia los peninsulares, ¿no? Por ende, directamente los criollos empezaron a planificar lo que se conocen las organizaciones o las luchas de independencia, ¿no? A cargo directamente de un célebre representante conocido como Simón Bolívar, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor Edison Logroño? Listen, buenos días. Buenos días. Independencia latinoamericana. Hasta el siglo XIX, la mayor parte de América estaba bajo manos españolas, formando uno de los grandes imperios de la historia. Pero aparición de las ideas liberales cambió esto para siempre. En unas pocas décadas, los distintos virreinatos americanos comenzaron una revolución contra los españoles, consiguiendo con esfuerzo la independencia, formando así muchos de los estados americanos actuales. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, hasta el siglo XIX, ¿no? La mayor parte de los territorios o las colonias de América prácticamente estaban bajo el control de los españoles como tal, ¿no? Y obviamente, pues ellos mantenían el control de los territorios, de los recursos, creaban normativas en su beneficio, ¿no? Afectando directamente lo que es la economía de la población, afectando directamente lo que son los recursos y obviamente la clase más maltratada era la población indígena como tal, ¿no? Los afrodescendientes, los mulatos, que prácticamente no gozaban de ningún derecho o de ninguna participación. Sin embargo, aquí también podemos establecer que a raíz de la Revolución Francesa en 1789, prácticamente se sembraron bases ideales, en este caso para un gobierno, ¿no? Bases directamente como la libertad, la fraternidad, la igualdad, que prácticamente la tomó el mismísimo Simón Bolívar con la finalidad de liberar los pueblos, sí, del continente americano en base al yugo español, ¿no? Y después estableciendo lo que son gobiernos republicanos en bajo directamente nuestra propia autoridad. Me ayuda, por favor, la siguiente presentación, el señor o la señorita. Muy bien, me ayuda, por favor, la señorita Andrea Lisset, por favor. Causas de la independencia de Latinoamérica. Para comprender el proceso de independencia que tuvo lugar desde 1808 hasta 1833, debemos hablar primero de todo de las causas, siendo estas tanto internas como externas y siendo vitales para el conocimiento de por qué en un pequeño periodo de tiempo hubo tantas revoluciones. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Entonces, miren, por ejemplo, acá directamente podemos establecer que el proceso de las revoluciones tuvo un comienzo entre 1800 hasta 1833, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, la Revolución Francesa, 1789, pasó directamente un poquito más de 10 años en donde, sí, se lograron tomar lo que son organizaciones, se lograron directamente establecer parámetros
para que directamente empezáramos con un proceso de independencia. Es decir, directamente liberarnos de los europeos, liberarnos directo de los españoles y establecer lo que es un gobierno republicano y que directamente esté controlado, en este caso, por nosotros, ¿no? Obviamente, pues los enfrentamientos fueron muy duros, fueron muy difíciles, ya que los españoles, acompañados directamente del ejército realista, no querían directamente irse de estos territorios, ya que contaban con bastantes recursos, y por ende, pues los enfrentamientos eran muy duros y muy difíciles, ¿no? Y la mayoría de ellos directamente ocurrieron entre los años de 1800 hasta 1833, ¿no? Mientras que en algunos casos excepcionales también lograron tener lo que es un control, los españoles hasta 1865 más o menos, en Cuba en general, ¿no? Pero obviamente la mayoría de ellos lograron su independencia dentro de aquellos años. Vamos a determinar sus causas internas. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Blanca Lucila, por favor? Buenas tardes. Causas de la independencia de Latinoamérica. Causas internas. Primero de todo debemos hablar de las causas internas, es decir, aquellas que surgieron en el interior de los países latinoamericanos. La mayoría de estas causas internas se debieron a la corrupción de los políticos, debido en gran parte a que los altos cargos de los virreinatos venían de la península, existiendo pocos políticos naturales de América. Otras importantes causas internas son las siguientes: creencias en la soberanía popular cuando falta el rey y el poder cae en el pueblo. Las abdicaciones de los monarcas españoles frente a Napoleón, y con la pérdida de los reyes españoles se buscaron formas de autogobierno. Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Entonces, miren, si bien es cierto, aquí directamente, ¿no? Las causas más importantes que se dieron dentro de las colonias fue la corrupción de los políticos, ¿no? La corrupción de los altos cargos dentro de los virreinatos, hablamos directamente de la explotación de los recursos y sobre todo directamente se establecía que al faltar al rey, prácticamente el poder recaía en el pueblo, ¿no? Pero solamente en la élite del pueblo, más no la población en general, ¿no? Por ende, directamente los beneficios, los privilegios pasaban directamente a la iglesia, pasaban directamente a los españoles como tal, mientras que las clases sociales más pequeñas son las que más sufrían, ¿no? Y por ende se dieron una serie de recambios que poco a poco fueron afectando directamente el control de los españoles y dando así lo que es un repunte más fuerte hacia los criollos para planificar lo que son sus independencias. Muy bien, vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Juan Aníbal Pino? ¿Estamos ahí? Señor Juan Aníbal. No, no estamos. Muy bien. Sin nota. ¿Me ayuda por favor el señor Byron Fernando? Causas de la independencia de Latinoamérica. Los jesuitas, personas, personas muy influyentes en América, cuyas ideas estaban con el gobierno español en los territorios americanos. Difusión de las ideas liberales y revolucionarias nacidas en Europa pocos años atrás. Los problemas económicos que asolaban las colonias debido a las reformas borbónicas. Causas externas de la independencia de Latinoamérica. Por otra parte estaban las causas externas, mucho menos numerosas que las internas, pero igual de importantes. Una de las principales causas externas fueron las revoluciones, tanto de los Estados Unidos como la francesa, sirviendo como modelo para lo que buscaban las colonias americanas. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Yes. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que los jesuitas, que también eran una orden religiosa muy importante del continente americano, también fueron afectados por los impuestos, en este caso, que se estaban dando en favor a los españoles, ¿no?
Por ende, ellos también apoyaron las visiones de los independentistas con la finalidad directamente de expulsar a los españoles y ellos también obtener un control con los criollos dentro del continente americano, ¿no? También podemos hablar que existieron grandes revoluciones fuera del continente americano, hablando directamente de la Revolución Francesa, de la Revolución de Estados Unidos, lo que directamente sembraron bases fundamentales a que en las colonias prácticamente lograran unificarse, lograran reunirse y sobre todo buscar maneras de expulsar a los españoles que en aquellos años su ejército se encontraba bastante debilitado, ¿no? Por las luchas internas y externas que ellos empezaron a tener. Vamos, siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ángela María? ¿Estamos ahí? No, no estamos. Sí, buenos días. Sí, sí le puedo ver yo. Buenos días, por favor. Buenos días. Ya le leo. La relación de muchos líderes revolucionarios americanos con la política estadounidense y los pensadores ilustrados británicos también fue una importante causa externa, pero la principal causa externa fueron todos los hechos que sucedieron en la península ibérica. Tanto la invasión de Napoleón como la creación de juntas que influirían en la formación de las juntas hispanoamericanas. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díaz. Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos establecer, ¿no? Que las primeras organizaciones o las primeras reuniones que manejaban los españoles eran conocidas como las primeras juntas hispanoamericanas, ¿no? Es decir, ya no reconocer directamente la autoridad de los españoles, sino más bien que los criollos lograran organizarse entre ellos, ¿no? Lo que directamente daba la potestad de planificar lo que son enfrentamientos, de planificar directamente lo que son estrategias con la finalidad de expulsar a los españoles, ¿no? Que la situación realmente era muy fuerte, muy difícil para lograrlos expulsar de nuestros territorios. Y aquí se crean lo que se conocen como las juntas de autogobierno. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alegría Armijos? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Ya le leo, me espera un ratito, por favor. Quieres crear contenido. Lo que pasa es que se me salía, a ver. Ahí decía. Las juntas de autogobierno. Las juntas americanas buscaban conservar los derechos del rey Fernando VII, pero buscando la separación con cualquier gobierno español. Desde 1808 hasta 1814, los distintos virreinatos sufrieron movimientos locales para la creación de las juntas, siendo muy diferentes entre sí. En el virreinato del Río de la Plata, la primera junta de creo en septiembre de 1808 en Montevideo, aunque mantuvieron la soberanía del virrey. Tras varios intentos de revolución fallidas, en 1810 se realizó la Revolución de Mayo, la cual conllevó el inicio de la guerra de la independencia argentina. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Desde 1808 empezaron a darse lo que son las juntas de autogobierno, ¿no? Y una de las principales que fueron creándose prácticamente fue en el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Creada directamente en 1808, después directamente se fortaleció en 1810
Y finalmente podemos establecer que la guerra de independencia o el inicio de la guerra de independencia en Argentina prácticamente se dio en aquellos años, ¿no? Entonces, miren, realmente en cada virreinato empezaron a darse las juntas de autogobierno y empezaron directamente a levantarse en armas en contra del ejército realista, ¿no? Y obviamente, pues, los enfrentamientos fueron muy duros, muy difíciles, y directamente poco a poco empezaron a tener lo que son sus propias independencias, ¿no? Muy bien, vamos, siguiente presentación. Me ayuda, por favor, la señorita Andrea Lisset, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Las juntas de autogobierno. En el Virreinato de Nueva Granada, la primera junta tuvo lugar en agosto de 1809, teniendo lugar en Quito. En esta parte de América tuvo una gran influencia Simón Bolívar, un líder venezolano, quien mediante una serie de movimientos políticos y militares buscaba la independencia del Virreinato de Nueva Granada y de la Capitanía General de Venezuela. Por otro lado, en la Capitanía General de Chile, la primera junta se creó en septiembre de 1810, teniendo lugar en Santiago de Chile. Durante los primeros años hubo una gran disputa entre los dos bandos, entre aquellos que apoyaban al gobierno español y aquellos que buscaban la independencia. Excelente, muy bien, señorita. Muchísimas gracias, 10. Miren, por ejemplo, acá en el Virreinato de Nueva Granada, ¿sí? La primera junta se dio en 1809, teniendo lugar en Quito, pero algo sumamente difícil pasó aquellos años, ¿no? Se dio también lo que se conoce como la masacre de los próceres de la independencia, ¿no? Y por ende, aquí también se le conoce como Quito Luz de América. ¿Por qué será que se le conoce así a Quito? Porque en Quito se dio el primer grito de la independencia, el 2 de agosto de Ya, mil muy ochocientos bien. nueve. 1809, 1810. Entonces, miren, si bien es cierto, aquí en Quito directamente no se le establece como Quito, Luz de América, ya que directamente se dieron lo que son las primeras reuniones, las primeras estrategias, con la finalidad directamente de expulsar a los españoles, ¿no? Pero obviamente el ejército realista estaba en cada colonia controlando directamente estos levantamientos y al enterarse directamente que se daban lo que son estas reuniones, prácticamente en Quito empezó pues a darse lo que es la masacre, ¿no? Pero a pesar de ello, eventualmente los líderes de la independencia, especialmente Simón Bolívar, prácticamente buscaron la manera de organizarse en los recursos y con la finalidad directamente de enfrentar a los españoles, ¿no? Aquí también buscaron apoyo de los campesinos, de los artesanos, hablando directamente de los privilegiados como los eclesiásticos. También podemos hablar directamente de los montubios, cholos, afrodescendientes que participaron de los enfrentamientos, ¿no? Entonces, la primera línea de ataque prácticamente eran los esclavos y de ahí directamente atacaban el ejército de los criollos, ¿no? Entonces, eran estrategias con la finalidad de derrotar al ejército realista. También podemos establecer que prácticamente otra de las juntas importantes se creó en 1810 en Chile en general, ¿no? Pero sin embargo, en el territorio de Chile la situación era bastante difícil, ya que no todos estaban comprometidos con la independencia de su territorio, sino más bien también apoyaban la visión de los españoles, ¿no? Pero sin embargo, con el pasar del tiempo también lograron obtener su independencia. Vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Camila Flores, por favor? Ya, las juntas de autogobierno. Por último, debemos hablar del Virreinato de Nueva España, donde se realizó la Junta de México en agosto de 1808, siendo la primera de las juntas latinoamericanas. Se podría decir que fue en México donde se inició el movimiento revolucionario latinoamericano. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, miren, directamente empezaron a darse lo que son las revoluciones y las luchas y los enfrentamientos, ¿no? Y obviamente, pues los españoles no tenían tanto ejército,
para directamente detener lo que son rebeliones en la mayoría de estas ciudades importantes, ¿no? Pero sin embargo, lograron directamente contar con grandes estrategias, grandes herramientas militares, lo que directamente dificultó bastante a que los criollos lograron obtener una libertad sumamente fácil, ¿no? El enfrentamiento directamente duraban, en este caso, años y en algunos momentos directamente lo que son décadas, ¿no? Con el mismo objetivo de obtener lo que es su independencia. Ahora vamos a determinar cómo iniciaron los enfrentamientos. El conflicto. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Digna Isabel? ¿Estamos ahí? El conflicto. Continuando con este resumen de la independencia de los países latinoamericanos, hablaremos ahora de la segunda fase, que va desde 1814 hasta 1833, siendo el periodo en el que los latinoamericanos se independizaron de España. En 1814, la mayoría de virreinatos poseían juntas de autogobierno, habiendo iniciado un proceso de independencia frente al gobierno español. En España, la guerra de independencia española había terminado y se tenía miedo de no poder revertir la situación de las colonias, causando esto una reacción española. Las tropas españolas eran llamadas realistas y desde 1814 hasta 1816 comenzaron un intento de revertir la situación. La represión realista fue rápida, causando grandes bajas en la revolución y la huida de grandes líderes revolucionarios, como por ejemplo la de Simón Bolívar. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Entonces, miren, la mayoría de los conflictos directamente empezaron desde 1814 a 1833, ¿no? Y obviamente en 1816 los ejércitos realistas directamente vencieron en Nueva Granada, en Perú, en Chile, después directamente salieron victoriosos en Argentina. Después de una serie de luchas, también podemos establecer que el ejército criollo lograron directamente dar lo que es una independencia en Chile en 1818, ¿no? Entonces, miren, poco a poco las independencias fueron dándose dentro de la mayoría de las colonias de los españoles, ¿no? Y obviamente los españoles quedaban expulsados de nuestros territorios y empezamos directamente a establecer lo que son gobiernos democráticos. Por ejemplo, directamente en el caso del Ecuador, ¿cómo se llama la última batalla que nosotros libramos con los españoles? Batalla de Pichincha. Muy bien, la batalla de Pichincha. ¿En qué año fue? 24 de mayo de 1822. Excelente, muy bien. El 24 de mayo de 1822, ¿no? Entonces, miren, de 1800 en adelante se empezaron a darse lo que son las luchas de independencia. Nosotros directamente logramos expulsarlos en 1822 y obviamente después empezamos a establecer y a participar a lo que se conoce como un gran bloque continental, que era el sueño del mismísimo Simón Bolívar, ¿no? El crear lo que se conoce como la Gran Colombia, ¿sí? Que si bien es cierto, la Gran Colombia directamente era la representación de todos los territorios que fueron liberados directamente del yugo de los españoles bajo un gobierno solamente determinado por los criollos en general, ¿no? Y directamente nosotros también participamos una vez que la mayoría de los pueblos de América del Sur obtuvimos nuestra independencia, ¿sí? Logramos unificarnos y a pesar de ello directamente logramos unirnos en la Gran Colombia, ¿no? Sin embargo, al no tener una buena estabilidad política, al no tener una buena comunicación territorial, al no tener una economía sumamente fortalecida, realmente tuvimos que separarnos como tal, ¿no? Y el sueño, pues, de Simón Bolívar había terminado. Pero, sin embargo, a pesar de todo,
lo que Simón Bolívar nos había dejado, logramos obtener pues nuestra libertad, ¿no? Expulsando a los españoles, el establecer un gobierno republicano, que cada uno de nuestros territorios directamente cuenten con gobiernos autónomos, ya no depender directamente de los europeos y sobre todo directamente ya no mantener lo que son tipos o maltratos en contra de las poblaciones o culturas nativas, ¿no? Y de ahí directamente hasta el día de hoy, de 1830 hasta el 2025, realmente nuestra vida republicana ha tenido un crecimiento sumamente adecuado en comparación con los demás territorios que en algún momento pertenecían pues a los españoles. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, ¿no? Excelente, muy bien. Nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No les voy a mandar ningún